Indicios de responsabilidad penal. Una vez más, el municipio de Quito, esta vez a través de su empresa pública metropolitana de movilidad y obras públicas EMOV, por una supuesta triangulación que se estaría dando entre esta empresa pública, el ISFA y su empresa La Cuadra Compañía Inmobiliaria y Comercializadora Sociedad Anónima Inmosolución, y a su vez la constructora GEINCO. Por ende, vamos a realizar un análisis a este caso. Pavimentación, repavimentación vial asfáltica y pavimento rígido programa 2, contratado por la EMOV, con fines meramente educativos. Dicho de otro modo, que constituya un aporte para los servidores públicos, para los contratistas en qué hacer y qué no se debe hacer. Empezamos. Antecedentes. Con fecha 16 de octubre del 2019, la empresa pública metropolitana de movilidad y obras públicas perteneciente al municipio de Quito lanza el proceso por régimen especial para la pavimentación, repavimentación vial asfáltica y pavimento rígido programa 2, por un monto de $30.126.653 más IVA, con un plazo de ejecución de 360 días, invitando directamente y sin concurso a la empresa La Cuadra Compañía Inmobiliaria y Comercializadora Sociedad Anónima Inmosolución. Con fecha 7 de noviembre del 2019 se suscribe el contrato con el consorcio denominado Repavimentación Quito, conformado por Inmosolución y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Análisis. Partimos de que el EMOV consideró ejecutar la pavimentación y repavimentación en muchas vías dentro del Distrito Metropolitano de Quito. Aproximadamente 48 tramos de vías o vías como tal, según los planos y la documentación publicada en el portal de compras públicas. El proceso se contrató por régimen especial y no por emergencia, que si bien son dos figuras diferentes, tienen algo en común. Esto es la contratación directa, dicho de otro modo, sin concurso, donde solo se invita a un solo oferente. Para ello, la EMOV, al ser una empresa pública, puede contratar por régimen especial, valiéndose del numeral 8 del artículo 2 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, que dice lo siguiente: los que celebren el Estado con entidades del sector público, estas entre sí, o aquellas con empresas públicas o empresas cuyo capital suscrito pertenezca, por lo menos en el 50% a entidades de derecho público o sus subsidiarias, y las empresas entre sí. En otras palabras, basta que una empresa cuyo capital suscrito pertenezca al 50% a una entidad pública para que goce de este privilegio. Dicho de otro modo, para que pueda ser beneficiada por el régimen especial. Pero el primer error que estaría cometiendo la EMOV está en haber inobservado lo dispuesto en el Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Veamos. El artículo 99 establece el procedimiento para este tipo de contrataciones y dice lo siguiente: para las contrataciones de las entidades contratantes previstas en el artículo anterior se observará el siguiente procedimiento. 1. La máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado emitirá una resolución en la que conste la conveniencia y viabilidad técnica y económica de la contratación. Aprobará los pliegos, el cronograma del proceso y dispondrá el inicio del procedimiento especial. Lo que nos dice esta disposición es que el EMOV debía haber plasmado en su resolución de inicio en la invitación la viabilidad técnica y económica. Por ejemplo, ¿es más conveniente contratar por régimen especial que hacer una licitación? Sigamos revisando un poco más el procedimiento. 2. Se publicará en el portal la resolución de la máxima autoridad de la entidad contratante, adjuntando la documentación descrita en el numeral anterior y la identificación de la entidad o empresa invitada, señalando el día y la hora en que fenece el periodo para la recepción de la oferta. Esta disposición lo que establece es que la invitación debe cursarse a una entidad, a una empresa. En este contexto, la EMOV realizó la invitación a Inmosolución, pero Inmosolución se presentó asociado, o mejor dicho, consorciado, en este caso con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Este hecho puede parecer ilógico, no obstante, la propia Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública lo permite. Leamos, artículo 26, asociación para ofertar. En los procedimientos a los que se refiere esta ley, los oferentes inscritos en el RUP, sean personas naturales o jurídicas, podrán presentar sus ofertas individualmente, asociadas o con compromiso de asociación o consorcio. Obviamente, el Cuerpo de Ingenieros e Inmosolución disponen de RUP, pero existe un gran detalle. Estas entidades se crearon inicialmente con otros fines. Es más, no estaban creadas para la provisión de obras directamente para las entidades públicas. En el caso del Cuerpo de Ingenieros, se creó hace muchos años por decreto ejecutivo para construir obras de infraestructura en las zonas fronterizas que permitan la ocupación, la defensa y valorización, en especial en el oriente ecuatoriano. Y para el caso de Inmosolución, tengo entendido que se crearon con fines de construcción y venta de viviendas, dirigidos a personal de las Fuerzas Armadas.
Tratamos de ubicar los documentos de constitución de esta empresa en la Superintendencia de Compañías, pero nos arrojaba error cuando tratábamos de descargar los mismos. Bueno, el tema es que con el tiempo estas empresas han ido, entre comillas, evolucionando y ahora construyen todo y para todos. Una empresa pública pura al 100% estatal no lucra del Estado, porque en teoría sigue siendo Estado. Es más, los excedentes se reinvierten en la propia empresa o en su defecto, si no se invirtieron, no se reinvirtieron, se transfieren al presupuesto, en este caso, en el caso de las empresas públicas nacionales, al presupuesto general del Estado. Y en el caso de las empresas públicas locales, a los presupuestos de los GAT seccionales. Inmosolución no es una empresa pública pura. El cuerpo de ingenieros tampoco es una EP. Es más, tiene una constitución un poco ambigua. Pero igual gozan ambas del privilegio del régimen especial. El gerente de Inmosolución declaró esto. Nosotros notificamos, el consorcio notificó oportunamente y no son subcontratistas, son aliados estratégicos. Sí, las empresas municipales sabían perfectamente que GEINCO y otras estaban ahí. Sí, pero eso es posterior, ¿no? El haber mencionado que GEINCO es un aliado estratégico daría a entender que Inmosolución habría utilizado la capacidad asociativa que les faculta la Ley Orgánica de Empresas Públicas. Veamos. Artículo 35. Capacidad asociativa. Las empresas públicas tienen capacidad asociativa para el cumplimiento de sus fines y objetivos empresariales y en consecuencia para la celebración de los contratos que se requieran, para cuyo efecto podrán constituir cualquier tipo de asociación, alianzas estratégicas, sociedades de economía mixta con sectores públicos o privados en el ámbito nacional o internacional o del sector de la economía popular y solidaria. Sin embargo, no lo estarían aplicando correctamente. Señor gerente, la alianza estratégica se la conforma antes. Es decir, para la suscripción del contrato y no durante la ejecución, tal cual como usted lo manifiesta, en el sentido en que habría notificado. Ojo que esto no se notifica. Por ejemplo, en el caso de una oferta, pues ya deberían estar incluidos dentro de la oferta misma. Usted usó la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública para ofertar y beneficiarse del régimen especial y a su vez para consorciarse con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Y por otro lado, intentó usar la Ley Orgánica de Empresas Públicas para eludir la subcontratación, aduciendo una alianza estratégica. Y debemos de saber que la subcontratación solo está permitida hasta el 30% del monto total del contrato reajustado. Muchos dirán, era que se consorcie directamente con GEINCO y con eso se evitaba problemas. Pero no, la EMOP no hubiera podido utilizar la figura de régimen especial. ¿Por qué razón? Porque en el momento en que se consorcia un privado con un público, indistintamente que sean personas naturales o jurídicas, ya tienen que competir en igualdad de condiciones con otros proveedores. En este caso, tendrían que haber hecho una licitación y haber competido contra otros constructores. Tal como lo manifesté, Inmosolución astutamente utilizó la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la Ley Orgánica de Empresas Públicas para evitar la subcontratación. Sin embargo, actúa como público para unas situaciones y como privado para otras. No obstante, me pregunto por qué razón no cumple la LOTAIP, es decir, la Ley Orgánica de Transparencia de Acceso a la Información Pública. Habría que escuchar qué dice la Defensoría del Pueblo, que son los llamados a dar estricto cumplimiento o a exigir el cumplimiento de la normativa en cuanto a acceso a la información a todas las entidades públicas. Lo ha hecho con Inmosolución. Si revisamos los documentos de la fase preparatoria, los 3 profesionales responsables de haber elaborado, revisado y aprobado los términos de referencia cometieron un enorme y grave error. Esto es, que siendo los TDRs documentos de la fase inicial, es decir, que se elaboran antes de haber realizado, de haber efectivizado la invitación, se atrevieron a decir dentro de los TDR que la empresa Inmosolución, que se suponía iba a ser invitado para que presente su oferta, acreditaba la experiencia suficiente y necesaria en obras viales. En otras palabras, los profesionales que elaboraron los términos de referencia ya presuponieron que Inmosolución era la indicada. Y esto es grave. ¿Cómo es que ustedes, en el momento de elaborar los términos de referencia, ya conocían, entre comillas, de la oferta presentada si aún ni siquiera le habían invitado? Y lo que es peor, ustedes ya aducen en los términos de referencia que cumple la experiencia cuando la propia Inmosolución en la fase posterior, es decir, en la fase precontractual, pregunta si está obligada a cumplir la experiencia, dando a entender que no tendría la misma. ¿Es razonable entonces por qué la Fiscalía presume que el EMOP configuró sus términos de referencia adaptándolos al proveedor que querían que se adjudique? Claro, pero eso no queda ahí.
La comisión de calificación estaba incompleta. Si bien el régimen especial es una contratación directa, no exime el cumplimiento de la conformación de una comisión técnica, que debe equipararse en este caso con una licitación de obra por estar en juego 30 millones de dólares. Dicho de otro modo, les faltó el titular del área financiera y el titular del área jurídica. Adicional, otro error que comete la comisión técnica incompleta es en haber eliminado la experiencia general y la experiencia específica, dando un mal entendimiento a la norma. Los técnicos que elaboraron las especificaciones técnicas determinaron que la experiencia general que el proveedor debía cumplir o el oferente en este caso era de 20.900.000, un monto mínimo por contrato de 6.300.000, y a su vez que la experiencia específica debía ser de 12 millones, con un monto por contrato de 3.600.000. Si bien la ley les faculta modificar los pliegos, la comisión técnica estaría eliminando la experiencia general y la experiencia específica, malinterpretando las reglas de participación, pues se crearon en cierta manera para maximizar la participación, la concurrencia. En otras palabras, la experiencia por ustedes invocadas no implica la eliminación de los requisitos mínimos que ustedes mismos forjaron en los términos de referencia, sino, por ejemplo, que la existencia legal a lo mejor para una empresa pública ya no va a ser en proyectos de más de $500.000 3 años, sino podrá ser 1 año, podrá ser 6 meses, etc. Pero no significa que se elimina la existencia legal. Es más, no tendría sentido, porque toda entidad pública al momento que se crea ya tiene una existencia legal, así sea de un día. Me puedo extender demasiado en tratar de explicar esta situación y no quiero alargarme. Lo que debemos tener en claro es que se pueden modificar los pliegos, pero en este caso la causal por ustedes invocada no es la precisa. Finalmente, una duda que no logro resolver es ¿qué papel jugó el Cuerpo de Ingenieros del Ejército? Se entendería que siendo una institución que ha gozado de muchos contratos, debería tener un arsenal de maquinaria, un arsenal de profesionales. Entonces, ¿por qué razón decidieron meterse con GEINCO? Nadie lo menciona al Cuerpo de Ingenieros del Ejército, pero permítanme recordarles que el haberse consorciado ya les hace responsables de toda esta situación. Recordemos que la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública no divide o subdivide la responsabilidad para cada uno de los miembros del consorcio, sino todos son responsables. Datos curiosos. El exgerente general del EMOB, oriundo de Imbabura, no solo contrató por régimen especial la construcción de la obra, sino que también utilizó esta figura para contratar su fiscalización por un monto de $1.120.478 más IVA con una empresa pública de su provincia, es decir, de Imbabura. El gerente de obras públicas pidió directamente al gerente general del EMOB le designen a él mismo ser el administrador del contrato. Dicho de otro modo, es el mismo gerente de área quien le solicitó al gerente general le designe administrar el millonario contrato. Conclusiones y o recomendaciones. Las contrataciones por régimen especial deben contar positivamente con la viabilidad técnica y económica para proceder a su aplicación. Las alianzas estratégicas al amparo de la Ley Orgánica de Empresas Públicas se deben suscribir antes de firmar el contrato y no durante la ejecución contractual. Los términos de referencia son propios del proyecto que se quiere contratar. Estos documentos sirven para que el proveedor conozca los requisitos mínimos de participación, indistintamente que sea un proceso de contratación directa. Bueno, eso ha sido todo por hoy, estimados seguidores. En la caja de comentarios déjanos tu opinión al respecto. Hasta pronto.